Bueno, la historia es de que mi familia es de origen campesino. Mi padre es originario de Chalatenango, eh, y nuestra familia, la mayoría nació en un cantón que se llama el Sitio de las Flores, que es del cantón Potrero Sula. A la edad de 2 años, cuando yo tenía 2 años, mi papá decide y mi mamá trasladarse a vivir a lo que es el departamento de La Libertad, en lo que son las riberas del río Lempa, en el municipio de Tacachico, donde La Libertad colinda con el municipio de Nueva Concepción, que es de Chalatenango. Nosotros somos originarios de Nueva Concepción y luego emigra mi familia a vivir a un cantón que se llama Las Pavas, ¿va? Que es del municipio de Tacachico. O sea que mi desarrollo como mi niñez realmente, mi desarrollo fue ahí en el municipio de Tacachico, del caserío Las Pavas, ahí está San Isidro y está Tiocoyo. Entonces en esa época de esas elecciones, yo ya era parte de un grupo musical de una iglesia y ahí había como una discusión de la realidad nacional con lo que fue la iglesia, digamos, que se llamó la iglesia de los pobres, ¿va? Con la cuestión de la teología de la liberación, que hubieron algunos sacerdotes que llevaban ya en la discusión de la parte bíblica, también incluían la realidad nacional. Entonces mi participación inicia en esa parte, pero digamos en una participación ínfima, pequeña. A partir de esa edad, que yo participé alrededor de 4 años en lo que era un grupo musical de la iglesia, nosotros cantábamos y tocábamos lo que es la música de la misa campesina, influenciada por la parte de los sandinistas, ¿va? Que fueron los que desarrollaron Mejía Godoy, desarrollaron lo que es esa música. A partir de ahí nos llega una noticia de que por andar cantando y tocando esa música, nosotros ya estábamos en la lista negra de lo que era la guardia y la policía de Hacienda, ¿va? Que ya nos tildaban como revoltosos. La situación económica de la familia, decido irme a trabajar a San Salvador, a aprender un oficio. Y así fue, ya estando en San Salvador, años 75, 76. Ya en el 77, 78 me contacta mi hermana, que ella era una de las iniciadoras de lo que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces ella me contacta y me dice, mira, la situación está, me plantea todo el panorama, y ahí es donde se me plantea la necesidad de incorporarme allá a tiempo completo a lo que sería la lucha de ese momento, que ya habían surgido las organizaciones campesinas de la FECA, las FECAS y las UTC, ¿verdad? Y un poco en la parte eclesiástica, las comunidades eclesiales de base. Entonces ahí en el 78 ya es mi incorporación, ya lo que sería la lucha, ya digamos, clandestina, ¿va? La lucha clandestina, porque había que clandestinizarse, porque los niveles de represión eran demasiado altos en ese momento ya. Entonces así es como me incorporo a una estructura de podríamos decir, una casa que le daba cobertura a lo que era la dirigencia de ese momento de lo que fue el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, yo conocí a los principales dirigentes desde ese tiempo, 78, 79, ¿ve? 80, por ahí ya se da lo que fue la muerte el asesinato de Monseñor Romero, la situación se agudiza y ya había toda una preparación de lo que fue la ofensiva que se llamó de ofensiva final del 10 de enero. Mi participación en esa ofensiva más que todo fue ocultar documentación, hacer embutidos para guardar las cosas, para limpiar la casa. Entonces fue de resguardar prácticamente documentación
ya de lo que fue la organización ERP y parte de la organización del FMLN, que había documentación en esa casa. Para el 10 de enero del 81 nosotros estábamos prácticamente en una casa de seguridad de la organización, solo a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. El 14 de enero, fuimos capturados, toda la familia. Alguien dio información de esa casa que había sido capturado unos días antes, y el 14 le cayeron a la casa. Ahí fuimos capturados 3 hermanos, el esposo de una hermana, la esposa de mi hermano. Éramos 6 adultos y prácticamente fueron 6 niños también que fueron capturados. A partir de ahí nos tienen desaparecidos alrededor de 65 días. Estuvimos en la Policía Nacional en todos los interrogatorios que llevaba eso, las torturas, toda la parte esa. Y al final fuimos descubiertos que nos tenían capturados ahí por casualidad. Ya la Cruz Roja Internacional ya estaba trabajando en el país y llegó buscando a otras personas, a la Policía Nacional, y como ellos no avisaban cuándo iban a llegar, cuando se daban cuenta cuándo iba a llegar la Cruz Roja, a nosotros nos escondían, nos sacaban de las celdas donde nos tenían encarcelados y nos llevaban a un sótano. ¿Vea? Pero en ese momento parece ser de que la Cruz Roja llegó y no les dio tiempo de escondernos, ¿no? Entonces nos halló la Cruz Roja. Y ahí fue de que ya no nos tuvieron en calidad de desaparecidos, sino que ya en calidad de presos, ¿verdad? Porque ya estábamos registrados, prácticamente toda la familia, y que estábamos ahí detenidos. A los 65 días de estar ahí en la policía deciden mandarnos al penal de Mariona. Entonces mi formación realmente política, si se puede decir así, mi formación política e ideológica, ya en la parte de lo que era la lucha revolucionaria, la viví en la cárcel. Incluso preparación política y preparación física y militar, queramos decir. Llegamos a un momento de que como en la cárcel se organizó lo que se llamó el COPE, Comité de Presos Políticos de El Salvador, para exigir derechos de detenidos políticos, de que tuviéramos reconocimiento en que nos dieran una mejor alimentación, que nos dieran un mejor trato y toda esa situación. Entonces yo pasé en lo que fue el año 81 y 82, tuve la experiencia de vivir 2 huelgas de hambre también. Hicimos 2 huelgas de hambre en la cárcel que duraron aproximadamente 1 o 2 semanas y otra creo que más de las 3 semanas. Ya esos datos con la edad a uno se le... ya no me acuerdo exactamente cuántos días, con el fin de que fuéramos, que fuéramos reconocidos internacionalmente, que en El Salvador existían los presos políticos. Llegamos a ser alrededor de 500 presos políticos ahí en ese lugar de Mariona. Ya habían unos presos políticos que los habían tenido en una cárcel de Santa Tecla, pero cuando abren el penal de La Esperanza Mariona, se llama el penal de ahí de Mariona, cuando abren una parte para presos políticos, jalan un grupo de presos políticos que tenían en Santa Tecla y los pasan también para ahí. La amnistía consistía en que había muchos presos políticos sin un juicio, ¿verdad? Sin un juicio de que tuvieran condena por un hecho, ¿verdad? De que se le pudiera comprobar que había participado en algún hecho, digamos, de alguna operación militar o alguna prueba contundente. Con el caso nuestro no tenían ninguna prueba contundente porque todos los interrogatorios y las torturas las soportamos, cada quien dando su leyenda de qué hacía en esa casa. Entonces no había ninguna prueba que dijera fulano. Claro, las pruebas que tenían ellos era que
después de los interrogatorios te decían, firma aquí, vea, y un juez militar tomaba esas supuestamente declaraciones que uno había dado, y lo ponían como prueba de que había participado, pero realmente nosotros ninguno aceptó ser miembro de ninguna organización que tuviera participación en la lucha revolucionaria que ya se estaba viviendo en ese momento. Entonces así es como se nos da la amnistía. En el caso particular nuestro, estuvimos más de un mes todavía ahí dentro de la cárcel, ya con carta de libertad, porque no queríamos salir a la calle a buscar familia, a buscar, porque habían ya casos de que algunos habían salido, les daban seguimiento y a los 2 o 3 días aparecían asesinados. Entonces nosotros esperamos tener contactos afuera, ¿ya?, para salir. Entonces estuvimos saliendo ahí por septiembre de ese año. Septiembre, en el caso mío, mi hermano y mi cuñado salimos juntos los 3 y fuimos a parar a un refugio de San Salvador que se llamaba San Roque. Ahí estuvimos alrededor de 2 semanas para lograr contacto, para salir, para que nos sacaran ya con contactos de la organización, ¿va? Así es como entramos a Guazapa, ya a formar parte de una estructura militar, ¿va? En Guazapa se formó un pelotón, alrededor de 28 o 30 compañeros, expresos políticos todos, incluyendo el jefe. El jefe de ese pelotón se llamaba Nicolás, bueno, seudónimo Nicolás, ¿va? Y él fue el que comandó ese pelotón. Inicialmente le dimos seguridad a lo que era la repetidora de radio Venceremos en Guazapa. Luego de ahí participamos en algunos enfrentamientos, ¿verdad?, con el ejército, pero más que todo la labor de nosotros no era combatir frontalmente, sino que solo resguardar la seguridad de lo que era el aparato repetidor de lo que era la radio Venceremos en ese momento. Luego, ahí a mediados del 84, o a inicios del 84, nos mandan para Morazán. O sea, nos dividen prácticamente el pelotón, porque por lo menos yo y mi hermano nos dejan en el trabajo, lo que se llamaba trabajo de expansión. De expansión era hacer labor política en la población, en lo ya alrededor de los lugares ya liberados que había en ese momento, porque se había sacado el ejército de todo lo que era la zona de Morazán y la zona del norte de San Miguel, pueblos de Carolina, San Luis de la Reina, San Gerardo, Nuevo Edén de San Juan, Villa El Triunfo incluso ya no tenía ejército. Entonces en esa zona me tocó trabajar a mí en lo que era el trabajo de expansión, de andar hablando con la población civil, explicándole las razones de la lucha, las razones del por qué estábamos viviendo una guerra entre salvadoreños, y un poco haciendo bases de apoyo, colaboradores, milicianos, para luego tener la incorporación de esa gente a lo que era ya el ejército permanente de la lucha revolucionaria, ya los combatientes acampados. Yo fui a conocer Morazán, la zona de Arambala, Huateca, Torola, Perquín y todo eso, a partir de que tuve una herida en el pie, una herida aparentemente leve, pero por la fuerza de los operativos que habían después de lo que fue el derribamiento del puente, el sabotaje al puente de Jucatlán, hubieron unos grandes operativos y en esa colada me fui a parar hasta Morazán. Estando en Morazán, saliendo de lo que fue esa leve herida, fue que me llaman y me dicen, mira, fíjate que va un contingente de combatientes para Occidente y te hemos escogido a vos, ¿verdad?, que seas parte de ese contingente de combatientes. Entonces no sé qué decir, pues sí,
Yo les dije, pues sí, si ustedes han escogido de que puedo ir a servir allá, entonces así sale una columna de más o menos de 100, 110 combatientes entre el mando superior y los mandos medios, y que yo fui parte de esos mandos medios, que me incorporan a ese grupo para venirse para Occidente. Realmente yo no sabía qué parte de Occidente veníamos, pero la zona de asentamiento de ese agrupamiento inicialmente fue lo que se conoce aquí pegado a Santana, que es el Bolsón de la Nueva Concepción, Chalatenango, que es un cerro que se llama el Cerro La Gloria. La parte más alta de ese cerro se llama el Cerro La Gloria. Así venimos a parar ahí. Fue una caminata de prácticamente 3 semanas de Morazán para acá, haciendo un descanso en los cerros de San Pedro, la zona de San Vicente, de 2 días, y luego nos tiramos para Guazapa. Ahí tuvimos otro descanso de otros 2, 3 días, para luego jalar para hasta aquí. Cuando llegamos a la zona del Cerro La Gloria, mi sorpresa fue de que esa zona yo ya la conocía en mi niñez, porque mi papá había sido comprador de cerdos, compraba a veces ganado, y de aquí, de lo que es el Cantón Las Pavas, se metía a todas las zonas porque le avisaban de que le vendían 2 cerdos por allá. Entonces yo me habían dado todos los cantones de ahí, de lo que es el Cerro de la Gloria. Tenés ahí inicialmente Quebrada de Agua, el Astillero, el Capulín, ¿verdad? Que el jefe de esa columna que se vino para acá, era el comandante Cirilo. Él ya tenía una experiencia vivida en todo lo que fue la parte de la liberación de los pueblos del norte de Morazán y la zona del Jucuarán. Él anduvo jefeando columnas guerrilleras allá. Entonces él fue el que escogieron para que viniera para Occidente. Entonces él me dice, vení, quiero que revisemos aquí. Entonces sacó una carta topográfica. Y entonces me dice, mira, aquí está este lugar, está este otro lugar. Entonces, claro, yo en ningún momento inicialmente le dije, mira, si esta zona me la conozco, sino que le dije, no, estos lugares realmente son familiares. Yo en mi niñez anduve aquí, no fregué, me dijo. Entonces yo ya no te voy a regresar para Guazapa, porque a vos prestado me dijeron que venías para acá unos días y que luego regresabas a Guazapa, porque la misión tuya era entrar al volcán de San Salvador y luego penetrar San Salvador, pero no me lo habían dicho. Entonces él me dijo, entonces voy a hablar yo con el mando superior, que en este caso era el comandante Chicón, el mando superior de él, para que te deje aquí conmigo. Me dice, vamos a empezar aquí a que nos ayudes a orientar cómo vamos a empezar a penetrar los lugares que queremos penetrar. Bueno, si vos lo decidís así, yo me quedo aquí. Entonces, como a los 8 o 10 días de estar ya aquí asentados, hay un lugar que se llama El Gavilán, que es muy bonito, un nacimiento de agua natural. Bajábamos a bañarnos, a lavar ropa y todo en paz, porque no entraba el ejército en ese momento. Entonces me dice, mira, fíjate que necesito que vayas a hacer un recorrido de exploración en unos lugares. Entonces me dice, aquí están las cañas, está el sitio de las flores, que es el lugar donde yo nací. ¿Ok? Es el lugar donde yo nací. Aquí están las cañas, el sitio de las flores, Potrero Sula, aquí está Laguna Seca, Chilín, Chilinón, y empezamos a revisar la carta topográfica. Yo necesito que vaya a hacer un recorrido aquí para ver cómo está la situación. Casualmente, el primer caserío poblado que había ahí, porque toda la parte esa estaba despoblada ya, las tablas, toda esa parte que mencioné anteriormente, ya no había población civil viviendo ahí. El primer lugar más próximo era Las Cañas, de ahí era el sitio, luego bajaba Potrero Sula y todos los demás cantones ahí. Bueno, le dije, vamos. Entonces me dijo, te vas a llevar una escuadra
Entonces le digo, ¿para qué una escuadra si aquí no se ve que hay guerra todavía? Mejor dos más y yo, más fácil caminar, va. Me dijo él, va, dale con dos, pues si vos consideras eso. Y nos fuimos. Entre las cañas y el sitio de las flores, habían unos campesinos trabajando. Nosotros íbamos por la calle, una calle donde salía la gente rumbo a Nueva Concepción, va. Fue el primer enfrentamiento que tuve aquí en lo que es Occidente. Porque me dice un compañero, fíjate que llevo ganas de ir a hacer necesidad, va, al monte. Entonces le digo, va, metete aquí, le dije yo, y ahí andan unas personas trabajando, vamos a ir a platicar con ellos a ver qué información nos dan, va. Entonces allá adelantito te esperamos. Y seguimos caminando, dos. Por cierto, iba conmigo un compañero que le decían Chico Diablo, porque cuando íbamos caminando por la calle, acercándonos a la gente que estaba trabajando, aparecieron dos uniformados enfrente. Entonces me dice, Chico, hey, me dice, ya vienen unos uniformados, ¿serán compañeros? No, hombre, le dije yo, esos tienen que ser soldados. Entonces démosle. Entonces él se tiró a un lado de la calle y yo al otro lado. De suerte a mí me quedó una piedra grande, que Chalate es pedregoso. Y ahí monté el fusil. Yo llevaba un G3 y él llevaba un FAL. Entonces, pareciera ser que los que iban, que después nos dimos cuenta que eran policías de Hacienda, PHs, no esperaban ninguna respuesta, ¿va? Porque ellos estaban acostumbrados cuando se metían hasta adentro, hasta las cañas, subían un cerro que hay ahí que llama a la par de las cañas, el cerro, si mal no me equivoco, el Cimarrón, ¿verdad? Y ahí emplazaban unos morteros 81 para tirar para la zona. Iban a hacer como operativos de hostigamiento, ¿va? Se topan ahí con nosotros y claro, nosotros inmediatamente que nos desplegamos empezamos a disparar, va. Pum, pum, pum. Y como nunca habían oído que les dispararan con G3 y con FAL, entonces los tipos se asustaron y creyeron que era una emboscada con la que habían topado. Entonces, después de, claro, eso era en segundos, va. Nosotros, claro, nunca disparábamos a ráfaga, ¿va? ¿No? Que casi siempre solo tiro a tiro, solamente que fueran operaciones de asalto, ¿va? Entonces, tiro a tiro, empezamos a disparar, de repente vimos para atrás, de donde vimos los primeros, porque nosotros realmente vimos 2, 3 personas, claro, camuflajados completamente, vamos a disparar, y de repente empezamos a ir de ellos para atrás una gran balacera, ¿va? Era como minuto loco, ¿va? Pero no nos tiraban a nosotros, no, que disparaban hacia los lados. Y luego, ¡boom!, los papayazos del mortero, ¿va? O sea, emplazaron en la calle el mortero y empezaron a tirar para todos lados. Entonces, cuando vimos el volumen de fuego que llevaban, decidimos, le digo, no, retirémonos porque son muchos, ¿va? Y no solo 2 disparándole. Entonces empezamos a retroceder, allá salió atrás el que había quedado en el monte y dijo, ¿qué pasó? Ahí vienen. Entonces retirémonos, nos retiramos. Llegamos nosotros de nuevo al caserío donde habíamos pasado, que eran las cañas, y la balacera ya como a unos 2 kilómetros, todavía se mantenía la gran balacera. Entonces ellos ya no avanzaron de ahí, se retiraron. Nosotros nos retiramos. Nos logramos comunicar por radio, porque siempre andábamos en radiocomunicación, y me dicen a mí, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? Tuvimos un enfrentamiento, les digo yo, ahí nos chocamos con unos soldados. Hasta ese momento no sabíamos quiénes eran. Entonces me dijo, vaya, quédate ahí, ¿dónde estás? En tal parte, vaya, quédate ahí, va a llegar una escuadra de refuerzo. Si avanzan, entonces vuelven a topar, ¿va? Pero ya nos mandaban un RPG-7, ¿va? Por si volvían a topar ellos. Pero no, de ahí se retiraron. Esa fue mi primera experiencia aquí, en lo que fue la zona. Nos retiramos sin ningún problema, no tuvimos ningún problema en ese aspecto.
Así empieza el trabajo de penetración, va, a lo que nosotros veníamos, tanto para lo que era la zona de allá, para saber cuál era nuestro área de operaciones, y por supuesto otra gente las mandaron para este lado de lo que ya es Río Lempa, para acá, para el lado de Santana, a explorar incluso toda la zona de lo que se llama aquí la zona de Primavera, ¿vea? El Congo, Coatepeque, para tener una ruta para el lado del volcán de Santa Ana, que la misión era penetrar el volcán de Santa Ana, la zona cafetalera, que era como la retaguardia que mantenía el ejército después de que iba a los grandes operativos a Morazán, Chalate, la zona de Chalate de lo que es el norte, se retiraban y los mandaban a los batallones para Santa Ana a descansar unos 15 días. Entonces aquí era como la zona de descanso de ellos.